En este momento y empezamos. Señor, te damos gracias por esta noche, por este tiempo, por esta gran oportunidad, este privilegio que nos das de estar en este tiempo, de recibir de ti cosas tan grandes, tan especiales. Pido que bendigas a todos, a cada uno de los que están en cada lugar, que tu presencia, que tu favor, que tu bendición sobrenatural sea sobre cada uno. Estamos agradecidos, Señor, de todo, cómo nos cuidas, cómo nos bendices, cómo nos ayudas, cómo haces todas las cosas de una manera preciosa. Gracias, Señor. Pedimos tu favor y tu bendición en todas las áreas. Pedimos que tu gracia esté sobre cada uno, en cada lugar, que tú seas tomando el control de todas las situaciones, de todas las cosas que cada uno tiene, que cada uno hace, que cada uno es. En el nombre de Jesús, bendice a las familias, bendice a cada uno de los que no están conectados, que esté tocando sus corazones. En el nombre de Jesús lo pedimos, para la gloria de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hemos avanzado bastante y pues hemos visto que este es un tema muy, muy especial, ver cómo la obra siguió adelante. La vez pasada veíamos cómo todo inició, cómo Lucas hace un gran énfasis en que la obra debe seguir, más en que debe seguir, en que la obra sigue, en que la obra no se detiene, que la obra continúa, que el Señor se ha encargado de que no se acabe. Vimos cómo fue necesario que el Señor se apareciera todos estos días para dar fuerzas a la iglesia, para dar convicción, para dar seguridad. Vimos que efectivamente se duró apareciendo y no valía solamente el testimonio de verlo resucitado, fue necesario fortalecerlos, ¿sí? Fue necesario que ellos tuvieran enseñanza, que tuvieran ese conocimiento durante todo este tiempo. O sea, no eran solo apariciones y ya, uy, vi una aparición, ahora sí creo más. No, tuvo que haber sido mucha enseñanza, enseñanza, enseñanza. Tuvo que haber sido mucha enseñanza del Señor para mostrarles que realmente estaba y que lo que tenían que hacer, ¿sí? Mm, Muchas veces cuando alguien va a viajar o alguien va a hacer alguna cosa así, da muchas instrucciones antes de irse. Eh, si es el papá o si es la mamá o si es un jefe o lo que sea, deja muchas instrucciones. Le pregunta a las personas sobre las instrucciones que les dio, si les quedó claro, qué vas a hacer si pasa esto, qué vas a hacer si pasa aquello. Entonces hay instrucciones, instrucciones, instrucciones a todo momento. 40 días a nosotros nos parecerían muchos días, ¿sí? Si alguien dice, bueno, va a haber un congreso o va a haber un seminario, ¿y cuántos días dura? 8 días. Cualquiera diría, uy, no, eso es demasiado largo, porque normalmente hacemos cosas que son de 2 días o 3 días, ¿sí? Un evento de 15 días evangelístico es una jornada muy intensa, pero 40 días tuvo que haber sido las personas que estaban ahí, de un compromiso muy grande para tener esa disposición todos estos días. Vemos también cómo él empezó a seguir la obra adelante y el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia fue clave, ¿sí? Esto fue muy clave para ellos poder avanzar, eh, porque sin duda no tenían antes todas las herramientas que podían necesitar. Ahora las tenían todas, ¿sí? Además del conocimiento exacto de la obra, de la voluntad de Dios, del propósito, ahora tenían el poder para hacer las cosas, ¿sí? La autoridad para hacerlas. Ellos querían hacer las cosas, pero no tenían el poder o la autoridad delegada para hacerlas, ¿sí? Es como cuando en una empresa alguien sabe hacer algo, o en un área médica, por ejemplo, una enfermera sabe hacer algo, pero el que lo tiene que hacer es el médico. Y tiene validez es cuando lo hace el médico. Entonces, el Señor les da la instrucción, pero les da el poder, les da la unción, les da la gracia, les da esa fluidez para que lo puedan hacer, ese entendimiento de las escrituras también para que ellos puedan hacer las cosas con toda libertad. Vimos que
la iglesia empieza a crecer, ¿sí? Empieza a crecer y empieza a verse de esa oposición, ¿sí? Por parte de los grupos religiosos que estaban en la época. Vimos que, o escuchamos que estaban los grupos predominantes eran los fariseos y los saduceos, ¿sí? Estos dos grupos vienen a ser parte del tiempo del Señor también, venían de muchos años atrás y tenían una diferencia clara, ¿sí? Es que los saduceos no creían en las cosas sobrenaturales, los fariseos sí, ¿sí? ¿En qué cosas sobrenaturales? En ángeles, en la vida eterna, en, en manifestaciones espirituales, en la ley, o sea, creían muchas cosas, pero cosas claves no las aceptaban, no las creían, ¿sí? Y esto es muy curioso porque hay personas hay personas como que están en sectas o en grupos así que dicen que no creen en cosas sobrenaturales, ¿sí? Pero hace unos días pasó un caso que una persona estaba con una situación terrible, terrible, terrible y llamaron al pastor Efraín y él llegó a esa casa, ¿sí? Y era una liberación y esa persona con una liberación tremenda por una manifestación de demonios terrible y esas personas fueron libres y todo. Y entonces cuando él se fue de ahí todo, y entonces yo le dije, ¿y cómo te fue? ¿Qué hacías por allá? No, es que una persona le había dicho que alguien estaba como enfermo ahí y él dijo, vamos y oramos de una. Y cuando salió de ahí, entonces dice, fue grande lo que pasó. Y yo, sí, pero ¿qué pasó? Dice, no, es que todos eran testigos de Jehová. Liberación para todos. Entonces, sí, y ellos no creen en eso, ¿no? Entonces, los saduceos no creían en cosas sobrenaturales, pero las veían, o sea, ellos las veían, cada milagro que el Señor hacía, cada demonio que el Señor echaba, cada testimonio de milagros y cosas así, ellos, ellos tienen que ver la grandeza de Dios, ¿sí? Pero piensen en la lucha que es alguien que ha sido formado de una manera y ve otras cosas, ¿sí? Como alguien que le dicen que algo es malo y después se da cuenta que era por un tabú o una tradición familiar o regional o algo así, y las personas dicen, no, esto no era así como me han dicho, pero igual no se puede mover de donde está porque tiene la influencia de la familia y muchas cosas, ¿sí? Se avergüenza de lanzarse más allá. Pero entonces estaba esa lucha, están los fariseos y los saduceos. Los fariseos creían pues tenían la ley, ellos eran rigurosos de la ley, tenían 600 y tantas reglas de mandamientos que habían escrito y tenían que hacerlas. En ese defender la ley, pues eran fuertes y chocaron contra el Señor, chocaron contra los apóstoles, chocaron contra la iglesia muchas veces, ¿sí? Eh, y nosotros vemos que este Sanedrín, este grupo de judíos prominentes, lo que buscaba era defender, ¿sí? Si nos ponemos del lado de ellos, podríamos decir, uy, eran muy cuidadosos de defender la ley, eran muy cuidadosos de defender la verdad, por decirlo así, y que estas cosas que salen por ahí, que se hablan en las calles, que estas cosas no dañen lo que la gente ya cree, o sea, era una manera como válida de defender la verdad. ¿Qué haríamos nosotros hoy en día si por ahí cerca donde está una congregación o viven creyentes, está un grupo de error y está tratando de influenciar? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Sí? Buscaríamos las personas, les requeriríamos, si vemos que es algo que está totalmente torcido, habrían tal vez denuncias, ¿sí? Muchas cosas así. Ellos trataron de hacerlo a su manera, a su manera de frenar la obra, de frenar el ministerio que estaba desarrollando la iglesia. Pero, por otro lado, vemos la convicción que ellos tenían. Ellos tienen una convicción impresionante. Ellos están dispuestos a hacer lo que sea por el Señor. Ellos van a la cárcel, ellos son azotados, a ellos se les prohíbe predicar, a ellos se les lanza afuera, se habla mal de ellos, o sea, el descrédito era grande, pero
la voluntad del Señor se estaba cumpliendo en sus vidas, o sea, ellos estaban haciendo lo que fueron llamados a hacer. Eran fieles al llamado, eran fieles a su ministerio, conservan la palabra, no modifican nada, siguen haciendo la obra, aunque les prohibían que predicaran, ¿sí? Eh, Era lo más, pues, la manera de perseguir más dura es decirle a alguien, prohibirle hablar del Señor, ¿sí? Que cierren un templo, que cierren un programa de televisión, cualquier cosa, un predicador o las personas que lo hacen dicen, no importa, allá afuera están las calles, ahí está la gente, ahí es que seguir haciendo la obra, hay que hablar a la gente del Señor. Pero cuando a alguien efectivamente le prohíben hablar del Señor, es otra cosa. Y dicen, si volvemos a escuchar hablando estas cosas, va a ir a la cárcel, va a ir preso. Y en ese caso estaban ellos. Y ellos dicen, dice que constantemente les requerían esto, pero los encontraron otra vez predicando, porque es que ellos para esto fueron llamados, ¿sí? Cuando se hacía un milagro, Lucas hace énfasis en hechos, en cada milagro, que solo en Jesús hay sanidad, que solo en Jesús hay salvación, ¿sí? Que no hay más, porque en esa época habían muchas cosas, o sea, la gente decía que podían obtener, que, o sea, estaba la opción de aliarse con el gobierno, con Herodes, ¿sí? Y era la manera que le habían sacado como fácil a algunos judíos, ¿sí? De trabajar para ellos y estas cosas. Y entonces ellos estaban de acuerdo con el César y sí, eran del pueblo judío, pero estaban de acuerdo con los romanos en cosas. Entonces eran vistos como traidores, pero ellos decían, pues la sacamos fácil, nosotros tenemos comida, tenemos trabajo, tenemos lo que necesitamos. Y en estos milagros y en estas respuestas, en estos mensajes, en estas predicaciones, se deja bien claro que solo hay salvación en Jesús. A ellos no los va a salvar Herodes, a ellos no los va a salvar alguien que surja entre los judíos, solo hay salvación en Jesús. Y el énfasis en la primera predicación de Pedro y el énfasis en los siguientes mensajes, el énfasis en el mensaje allí en la puerta la puerta de la hermosa, es claro, o sea, solo es a través de Jesús, ¿sí? Surge una pregunta que estaba allí y que él dijo, bueno, pueden pensar ustedes en estos días acerca de esto. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo hacer para obedecer la ley de un país y obedecer a Dios? ¿Qué piensan? Ana María, ¿qué piensas? Puede contestar otro y luego contesto yo, la verdad, no sé bien qué contestar. Bueno, Mario. Como, bueno, yo creo que está principalmente en lo que consideremos que no ofende a Dios. En el caso de Daniel, bueno, en el caso de los amigos de Daniel, frente al rey y no obedecer una ley, ¿no? Sí. ¿Cuánto queramos obedecer a Dios? Decisión. Creo que es lo que puedo decir. Bueno, gracias. ¿Cómo hace uno para obedecer a Dios y obedecer a las leyes del país, Pastora Ana? Ay, ¿no me está escuchando? ¿Sí me Ya. escucha? Sí, claro. Ya, pastorita, ahora sí. De la palabra de Dios que es necesario sujetarnos a las leyes terrenales, al que rey, al que soldado, soldado, pero también vemos a la luz de la palabra que hay momentos en que pase lo que pase, nosotros no callamos la palabra de Dios.
pues ese es un aporte, porque hay mucho que aportar acerca de obedecer a la palabra de Dios según estamos aquí en la tierra, porque ahí estamos sujetos por leyes terrenales. Adelante. Bueno, gracias. Hilberto, ¿qué piensas tú? ¿Me escuchan? Sí, claro. Bueno, hay leyes que van en armonía con los principios de Dios. Ahí pues no hay problema. Pagar impuestos, por ejemplo, pagar impuestos es algo que debemos cumplir, ¿no? No es agradable, pero debemos cumplir. Jesús dijo, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y bueno, hay que tener claro también qué favores y qué leyes de alguna manera estamos pues obligados a cumplir, ¿no? Que uno tiene que reconocer, digamos, los beneficios de esas leyes. Y digámoslo, acá en Colombia no es complicado, ¿no? Obedecer las leyes terrenales como las de Dios, porque no es un sistema tan rígido, pero ya, por ejemplo, en países comunistas donde predicar es prohibido, ahí entraría el conflicto. Ahí habría un conflicto porque ya se ponen en juego las convicciones. Creo que pues ese es como el punto central al que vivieron Pedro y Juan. Ellos dicen es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, pues porque la prohibición que le hicieron las autoridades fue directamente contra su creencia, contra sus principios, y aunque eran la autoridad, pues estaban poniendo por encima de sus principios unas leyes que pues atentan, ¿no? contra la fe de ella, contra las creencias. Pienso que hay que tener claro qué es una ley terrenal y qué es una ley de Dios, y hasta dónde esa ley terrenal no atenta contra el carácter de Dios. Bien, gracias por responder. Sí, ellos tuvieron esa lucha, ¿sí? Estamos en un país que es, ¿cómo decirlo? Religioso, ¿sí? Y hay esa familiaridad para hablar de las cosas, sí, de Dios, por ejemplo, de Dios, de la Biblia, de la historia del cristianismo, lo que sea. Y hasta hace un tiempo, cuando estaba reglamentada la ley de libertad religiosa, estaba la prohibición, ¿sí? Estaba en cuestión el funcionamiento de las iglesias, el predicar, el hacer eventos, todas esas cosas, ¿sí? Entonces, ellos tuvieron eso, o sea, su predicación atentaba directamente contra los intereses del César, su predicación atentaba contra los principios también, o sea, el ordenamiento que ellos tenían en cuanto a la familia, en cuanto a muchas cosas que tenían los romanos. La iglesia estaba, o sea, iba en contra de las enseñanzas, ¿sí? Ellos no se casaban, ellos, o sea, la muerte era una constante. Si alguien estaba enfermo, preferían matarlo antes que cuidarlo o algo así. Si un hijo salía con alguna deformidad, nacía con alguna deformidad, o si tenía, o si no era, por ejemplo, estaban esperando un varón y tenía una niña, la abandonaban, ¿sí? Que se muriera y cosas así, ¿sí? Podían matar los esclavos y sin ningún problema. Entonces, la predicación viene a, ustedes saben, solo predicar el mensaje normalmente va a atacar cosas de eso, o sea, va a ser fuerte contra esas cosas, ¿sí? Entonces, en la predicación va a dar duro contra situaciones que las personas viven, contra situaciones cotidianas, ¿sí? Al estar evangelizando van a salir los vicios, van a salir muchísimas cosas,
así la persona quiera o no, cuando se da cuenta ya está, ay, y ya dijo las cosas y ya las personas se pueden estar ofendiendo. Pero fueron muy valientes, o sea, sufrieron azotes, sufrieron esas cosas, fueron llevados ante concilios, y es solo el comienzo de todo lo que va a suceder en cuanto a esto. Esas encarcelamientos en Jerusalén van a ser, ¿cómo decirlo?, leves. El primero grave fue el de Esteban, y de ahí para arriba los que van a tener los demás y los mártires que van a haber hasta el año, hasta antes del año 100, la muerte de todos los apóstoles, pues menos Juan, ¿no? Pero esas muertes fueron muy, muy duras, ¿sí? Y la persecución que va a venir luego va a ser terrible, pero ellos tienen algo, y es que nada los hace callar, ni los azotes, ni las ofensas, ni las ser llevados ante concilios, y van a tener ellos estas cosas, ¿sí? Entonces, Lucas deja allí algo clave, y que lo resaltó el maestro, y es que hay un poder más grande. Sí, yo escribo esto así: hay un poder más grande que el César, más grande que el Sanedrín, más grande que cualquier autoridad que haya. Hay un poder más grande. Y yo pensaba en esto: ¿qué puede mantener a una persona que está en una cárcel a estas horas, en un país comunista, en un país donde es prohibido predicar? Una persona que está cumpliendo una condena larguísima por llevar Biblias o algo así a otro país. Esas personas que los sostiene humanamente, ¿sí? Yo he escuchado personas que dicen: no, es que yo me congrego porque no, eso es terrible la vida que se lleva, y allá yo voy y allá recibo mucha fortaleza, ¿sí? ¿De dónde recibe la fortaleza un preso religioso? ¿Sí? Pues a nosotros, o sea, las emociones nuestras se tocan muchísimo cuando estamos en un servicio y debemos congregarnos. O sea, no estoy diciendo que no debemos congregarnos, pero las emociones son muy tocadas, ¿sí? Y esa sensación de paz, esa sensación de libertad, y esa sensación de estar completos, esto se va aumentando esos niveles en un servicio, ¿sí? La música, el compañerismo, las buenas palabras, el desearnos bendiciones a otros, todo eso ayuda. Pero una persona que está sola en una cárcel y que persevera en la causa, y que prevalece en el llamado, y que aún así sigue haciendo la obra, ¿de dónde recibe? Entonces, Lucas deja claro que en medio de todas esas situaciones hay un poder más grande. O sea, hay algo que está más allá de las situaciones, hay un control más allá del que nosotros podamos ver, ¿sí? Hay un dominio más allá del que uno pueda percibir, y que eso está trayendo esa seguridad, esa paz, esa fortaleza a las personas. Si ustedes han escuchado o han leído acerca de estos mártires en tantos lugares, y los diálogos que tienen y la manera como hablan, y luego que algunos salieron de esas prisiones y que escribieron sus libros, uno dice: ¿cómo hacían para mantenerse? ¿Sí? ¿Cómo hacían para estar vigentes aún en medio de tantas situaciones tan duras? Y es el mensaje que deja claro en esos versículos que habla sobre persecución, que hay un poder más grande, ¿sí? Bueno, viene este ordenamiento de la iglesia, se empieza a organizar la parte, ¿cómo decirlo?, la parte directiva, o la parte, cómo se va a administrar la obra local en Jerusalén, ¿sí? Y para esto va a ser necesario que la iglesia organice algunas cosas, ¿sí? La Biblia dice que la gente estaba colaborando muchísimo. O sea, la gente, en medio de sus necesidades, o en medio de las necesidades que tenía la gente en esos días, porque estaban sumidos hacía más de unos 60 años en una pobreza impresionante a causa del dominio romano. La gente estaba ayudando, y la gente aportaba, y la gente llevaba lo que tenía, ¿sí? Tanto que algunos vendían propiedades que tenían y llevaban el precio de lo vendido, ¿sí? Y lo ponían a los pies de los apóstoles, dice la palabra, y todo esto ayudaba para las necesidades que tenían las personas, ¿sí? Acordémonos que
La iglesia inicial viene a ser una fusión de muchas personas, y hay personas extranjeras, hay personas naturales, hay personas que son de diferentes regiones del país, y pues es complicado muchas cosas, ¿sí? Los niveles culturales, los niveles de educación, los niveles en cuanto a la parte, al estrato social y estas cosas, vienen a afectar mucho esa unidad, ¿sí? Entonces, se encarga a las personas que estaban en el centro de la iglesia o el núcleo de la iglesia de atender a viudas, de ver muchas cosas que tienen que ver con áreas sociales. Y ellos, por lo que se deja ver, habían descuidado las viudas, ¿sí? Las viudas griegas. Como ya sabemos, los griegos eran los que en ese tiempo tenían el dinero, por decirlo así, la ascendencia, los que han podido estudiar, pues, los que vivían fuera de Jerusalén, los que estaban habitando en tantas regiones o países y vinieron a Jerusalén y se quedaron ahí. Lo que pasó con la iglesia y eso, la gente se quedó. Pero hubieron quejas en ellos, ¿sí? Note usted que los que se quejaban, por decirlo así, eran los que tenían como que podían aportar, los que tenían esa influencia en esas áreas, querían como dominar la situación, ¿sí? No sé si usted ha estado en algún grupo de personas o algo así, que la persona que tiene un poco más de dinero y que da y que ayuda y eso, quiere como controlar situaciones, o que, sí, no sé, da un regalo, entonces quiere ver, bueno, ¿y qué pasó con eso? ¿Y si lo están utilizando? ¿Y qué pasó? Lo dimos fue por esto, y está como reclamando, está como en un ambiente, está generando un ambiente de estos. Eh, estos griegos, cuando hablan que sus vidas son desatendidas en la ración diaria, me parece a mí que fue una exageración. Usted imagínense que sirven el desayuno para todos y dejan a las viudas sin comer. O sea, eso es una locura. Pero cuando alguien está inconforme, ve las cosas de esa manera, ¿sí? De pronto tú has hablado con personas que dicen, en esa iglesia uno no lo saluda a nadie. Sí, es una exageración, pero es que se le está como el corazón cargando con cosas, y preciso dos o tres que iba a saludar, dieron la espalda o alguna cosa de esas, y ya, pero la persona está como está como en ese sentir, ¿sí? De hacer molestia. Entonces ellos se quejan, se eligen a personas, ¿sí? A personas que puedan hacer estas labores, pero que sean también, no les ponen a cualquier persona. No dicen, no, llenemos este espacio y pongamos a estos que sirvan mesas. No, reunieron esos requisitos, gente que era llena del Espíritu Santo, gente que tenía buen testimonio, gente que eran llenos de fe, o sea, no cualquier persona. Igual, miren a quién iban a atender, o sea, gente que era normal, o sea, como cualquier otra persona, pero eran exigentes. Entonces, para ese tipo de personas que tenían ese perfil exigente, escogieron a gente llena del Espíritu Santo y de poder y de fe, ¿sí? Entonces, bueno, el Señor sabe cómo hace las cosas. Sin embargo, la obra no se detiene. Ellos estaban demandando atención, querían ser el centro de todo esto, pero el centro de todo es que la obra siga adelante y que la predicación se lleve a cabo, o sea, que la labor de predicar se siga haciendo. Esto es lo que los apóstoles sacan a la superficie y dicen, no podemos dejar de predicar por ponernos a atender a estas viudas, o ponernos a atender a los hermanitos que dan, o estas cosas. Entonces, la obra tiene que seguir adelante. Y por esos días habían personas como Bernabé, ¿sí? Que Bernabé se llama hijo de consolación, lo llamaban. Recordemos que los nombres judíos tienen unos significados impresionantes, y se usa un modismo que se llama de filiación, ¿sí? Filiación es que a una persona se le llama hijo de algo o de alguien, ¿sí? Recordemos, por ejemplo, hijos del trueno, hijos de David, y en este caso, hijo de consolación, a Bernabé, ¿sí?
Bernabé es una persona que está dispuesta a ayudar a la obra de una manera desinteresada. Es una persona que da, pero que no está reclamando nada, ¿sí? Mm, de pronto usted ha estado en lugares, en organizaciones donde dicen, ay, yo di esto, ¿y qué hicieron con ese dinero? ¿O qué hicieron con esas cosas? Yo quiero saber, porque es que no sé qué, y están así. Este Bernabé estaba dispuesto a hacer la obra, a hacer lo que había que hacer, a llevar la obra adelante, pero también vendió una propiedad, ¿sí? Y trajo el precio de lo vendido y lo dio para que la obra se siguiera haciendo. ¿Qué obra? Toda, desde que comieran hasta que pudieran ir a predicar y tuvieran lo necesario para, para predicar. Entonces, eh, él decía algo, cómo este hombre tenía una heredad siendo levita, si los levitas no podían tener heredad. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? ¿Cómo es que este levita tenía una propiedad si los levitas, la propiedad era Jehová, ¿se acuerdan? ¿Qué propiedad vendió? ¿Qué piensan ustedes? Cristian. Bueno, ahora se nos fueron Guillermo y Camila. No, acá estoy, pastora. ¿Quién le abrió el mute? Bueno, pastora Ana, ¿qué piensa? Ya que está abierto. La propiedad que vendió era fuera de Jerusalén y ahí no era prohibido tener esa propiedad. Él no la tenía dentro del lugar, creo que yo alcancé a captar, y la vendió y la trajo. La tenía en un paraíso. Dime. En Panamá. La tenía, por ejemplo, no en Colombia, sino en otro país. Entonces, sí, dice que era, aunque era levita, era de Chipre. Y es posible que, recordemos que, y claro, yo no había caído en cuenta de esto, que algo tremendo es que cuando entraron en la tierra prometida, los levitas no tuvieron tierra ahí, porque la herencia era Dios, el servicio a Dios, todo esto, ¿sí? Pero, ¿cómo se puede cortar o cómo se puede salir de esa regla? Pues teniendo una propiedad por fuera de la tierra prometida. Tremendo, ¿no? Yo nunca había pensado en eso. Y cuando él lo dijo, yo me quedé como, claro, vendió la tierrita en Chipre y trajo la provisión para bendecir la obra en Jerusalén. Entonces, bueno, el hermano bien, ¿cierto? ¿Quién se iba a enterar o quién sabía ahí que él tenía por allá sus ahorros, ¿cierto? Entonces, bueno, esta nos sirve para, porque es que hay personas, bueno, en otro tiempo y todavía hay por ahí, que dicen que, bueno, que servir a Dios es no tener nada, que servir a Dios y siempre está la disculpa, no, es que como yo sirvo a Dios no tengo nada, o como sirvo a Dios no puedo, como sirvo a Dios, ¿sí? Y yo escuché la otra vez a alguien, había una capacitación en un lugar y decían que había que hacer algunas cosas, había un evento y eso, y algunas personas van a decir, no, es que nosotros no vamos a poder ir, no sé qué, y entonces la persona que dirige le dice, ¿y ustedes no pueden ir porque, ¿por qué? ¿Porque sirven a Dios? Entonces, eso fue tremendo, o sea, cualquier persona puede decir, entonces, ¿cómo es? Y le decían, no, al contrario, si usted sirve a Dios, Dios le puede dar todo lo que necesita. Si usted sirve a Dios, Dios lo sostiene, Dios le da mucho más de lo que usted podría lograr o ganar en sus propias fuerzas y cosas así. Entonces es como la manera de pensar, como la manera de ver las cosas, ¿sí? Igual, ellos no habían hecho nunca un voto de pobreza, por decirlo así. Ellos tenían todo lo que podían necesitar para la obra, para el ministerio, los levitas, ¿sí? Las demás tribus, todo se movía cuando ellos estaban haciendo la obra. Bernabé, nosotros vemos que Bernabé es una persona, él nos animaba allí en el video a hacer ese Bernabé moderno. Ese Bernabé es esa persona que une
esa persona que ayuda, esa persona que salva esas distancias entre personas, entre grupos, esas divisiones, esas situaciones, que ayuda a solucionar, ¿sí? Ser ese Bernabé, ese que se llama hijo de consolación, ¿sí? Ese Bernabé que ve las cosas buenas y anima a la gente a seguirlas haciendo. Vimos también a Ananías y Zafira, ¿sí? Ananías y Zafira, que son personas que tienen un corazón no transparente, un corazón apegado a cosas, ¿sí? Tienen una doble, o sea, ellos ven una doble como vida, ¿sí? Ellos ven un ambiente y se mueven de una manera, ven otro ambiente y se mueven de otra manera, piensan una cosa, piensan otra cosa, pero siempre quieren ganar, están a la expectativa de sacar provecho de las situaciones. Entonces, en en esa situación, pues es durísimo, ¿sí? Tuvo que haber sido muy duro para la iglesia y para todos que ellos hubieran muerto. Esto trajo un espanto, ¿cierto? Y cualquiera dice, uy, no, con esa situación, ¿quién no da? ¿Quién no va a dar o quién no va a hacer las cosas bien, ¿no? Pues no hay casos así no hay casos así en la historia bíblica, muchísimos, ¿sí? Creo que es el único de esa manera, pero siempre el Señor quiere que nosotros seamos muy transparentes, ¿sí? La Biblia dice que tú sí sea sí, que tú no sea no. Dice, no hagas el sacrificio de los necios, ¿sí? Que dice algo y después no cumple, sino cuando quieras dar algo, cuando quieras ofrecer algo, eh, pues hay que pensar bien y hacer las cosas, ¿sí? Mm, hay arrestos allí y los discípulos van delante de estas personas y hay persecución por obediencia. ¿Sí? Ellos van a obedecer al Señor y los persiguen, ¿sí? Y luego los liberan, o sea, no hay mártires ahí, hay maltratos, pero no más, ¿sí? No más, o sea, ellos igualmente sabían de antemano, el Señor les había dicho que iban a ir a concilios, que iban a estar bajo arresto, que los iban a azotar por causa del Señor, pero que tranquilos, que era necesario que estas cosas pasaran, entonces ellos siguen adelante. Está allí un maestro, está Gamaliel, y hay una sentencia y ellos dicen en uno de estos momentos que, que tal vez, o sea, que se fijen bien, porque tal vez esta gente sea de Dios, ¿sí? Tal vez esta gente está haciendo la voluntad de Dios. ¿Ustedes se acuerdan cuando en los tiempos de Moisés que algunos profetizaron? Y le dicen, uy, mire que por allí están algunos que cayó el Espíritu sobre ellos y que están, y dicen, ojalá todos profetizaran, ojalá todos tuvieran esto mismo. Entonces, tal vez pueden ser de Dios, ¿sí? Mm, Hoy en día, ustedes han visto en las redes sociales, en los grupos, en esto que se descalifica tan fácilmente a personas, a predicadores, a ministerios, o sea, y unos hablan mal de otros y dicen, uy, eso es impresionante cuando alguien coge esa manera de hacer las cosas, de descalificar, ¿sí? Pero pues todos estamos sujetos también a la balanza y la balanza es la misma para todos. Y el Señor es el que dice quién es y quién no es, ¿sí? Y ese cuidado tiene estas personas en esta ocasión que dice, cuidado porque si esta obra o este consejo, esto es de Dios, pues quién ustedes no lo van a poder parar, ¿sí? Pero todos, aunque eran la gente de Dios, estaban equivocados y estaban persiguiéndolos. Mm, Llega un orden para la congregación y se establece orden, se establecen prioridades, se establece personas que van a estar a cargo de las diferentes situaciones, se establecen allí personas que van a ser como estos diáconos que a estar allí sirviendo, no como los diáconos que de hoy en día, ¿no? Los diáconos de hoy en día es como como el consejo municipal o algo así.
los diáconos de ese tiempo eran esos diáconos eran personas que estaban llamados para servir y servían, hacían lo que fuera, que hubiera que hacer, ¿sí? No tenían no estaban allí en un lugar de preeminencia y de honra o de algo así, ¿no? Eran personas común y corriente que se movían dentro de la congregación, pero estaban dispuestos a servir, desde servir en las mesas hasta predicar, a hacer milagros, lo que fuera que hubiera que hacer, estaban listos, o sea, era gente dispuesta para hacer la obra, ¿sí? Hoy en día, mm, usted conoce o ha escuchado que alguna persona es diácono, y diácono es, uy, después de una elección, después de haberse postulado, después de votaciones y cosas así, entonces logró ser un diácono. Y muchos lo que hacen es estar en contra de las cosas que se quieren hacer sí, y se hacen unos pleitos enormes porque hay que pintar una puerta, ¿sí? Entonces, yo no me imagino a esa gente llena del Espíritu Santo y de poder y de fe haciéndole problema a que la obra siguiera adelante o interponiéndose a las cosas, ¿sí? Era algo muy natural, era algo muy de servir, ¿sí? Vemos allí algo que era característico en el ministerio del Señor, era imponer manos, poner las manos sobre las personas. Imponer las manos no es una cosa nueva, imponer las manos viene desde la antigüedad, desde cuando vimos nosotros el sacerdocio, el servicio, que cada persona que era involucrada en el servicio se le imponía las manos, se le bendecía, ¿sí? Esto de imponer las manos sobre las personas era transmitiendo esa dignidad, transmitiendo ese poder, era delegando autoridad, ¿sí? También hoy en día, en muchos lugares no es bien visto y está prohibido imponer manos sobre las personas basados en un texto que dice que no se imponga manos a la ligera, ¿sí? Pero ya viendo el contexto en el que está, es no ponga personas a la ligera a servir, no haga nombramientos así nomás, ¿sí? Eh, y en el mismo versículo dice, no se haga partícipe de pecados ajenos, o sea, personas que después van a dejar al Señor, personas que después se van a ir al mundo, o sea, no se haga partícipe de estas cosas, no lance a alguien al ministerio para que se caiga más rápido al mundo. Es más o menos lo que quiere decir, pero no es que no imponga manos. Imponer las manos se hace para impartir sanidad, para impartir bendición, para muchas cosas, ¿sí? O las órdenes de ministerio se hacen imponiendo las manos. Bueno, allí lo que está el arresto de Esteban, es llevado al Sanedrín, y está la narración que él hace, ¿sí? Y él deja claro algo en su mensaje, que Dios siempre visita a su pueblo. Desde Abraham se mostró en medio de un imperio y un pueblo pagano, ¿sí? En el tiempo de José en Egipto se manifestó a José, en el tiempo del desierto se manifestó a ellos. O sea que Dios tiene el control de las situaciones y que está por encima de todas las cosas, de imperios, de reinos, de gobiernos. O sea, el Señor está por encima de estas cosas. ¿Y por qué? ¿Por qué les habla así? Porque todos estos lugares están fuera del templo. Ellos están defendiendo el templo, el templo, el templo. Han dicho que van a derribar el templo. O sea, ellos se aferraron a eso desde los tiempos de que el Señor dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra. Y está esa profecía que puede ser derribado el templo. Ellos va a dar un miedo terrible porque les van a derribar todo. El templo es muy importante en las celebraciones judías, el templo es clave. En la religión judía el templo es fundamental, es donde se sacrifica, o sea, todo. Y ellos están pegados que el templo, que hablaron cosas contra el templo, que dijeron cosas contra el templo, que entraron, costumbres que van contra el templo, todo era contra el templo. Y el mensaje de Esteban es, Dios se manifestó a su pueblo fuera del templo. Dios se manifestó a Abraham fuera del templo. Dios se manifestó a José fuera del templo. Dios se manifestó al pueblo fuera del templo. O sea, sin haber templo, Dios se manifestó. Pues claro,
estaban aún peor ofendidos, ¿sí? Y así como la gente en los tiempos en el primer mensaje de Pedro, la gente cae en cuenta, ¿sí? Pero aquí se endurecieron más, o sea, dice que taparon sus oídos para no escuchar lo que él estaba hablando, ¿sí? Y va a ser el primer mártir, ¿sí? Esteban. Dice que vio el cielo abierto y a Jesús a la diestra del Padre y tiene esa seguridad. Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿sí? Cualquier persona, o sea, uno dice, bueno, es que el Señor lo están clavando en la cruz y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y uno dice, es que era el Señor. Claro, es que era el Señor, pero si fuera uno. Pero aquí tenemos el ejemplo de una persona normal, una persona, sí, una persona del pueblo, una persona normal, una persona, sí, como cualquier persona, que, que puede orar así, que puede decir, Señor, perdónalos y hacerlo de corazón, ¿sí? Entonces, vemos al punto que había llegado este hombre y que entre comillas, sirve mesas, tenía una madurez tremenda, tenía una capacidad para el perdón y para hacer la voluntad de Dios muy grande, ¿sí? Bueno, esto nos deja enseñanzas a nosotros, estos primeros capítulos. La obra sigue a pesar de las personas, la obra sigue a pesar de los reinos, de los imperios, de los dominios, la obra sigue a pesar de la persecución, la obra sigue a pesar de la desorganización humana, o sea, la obra sigue, el propósito se tiene que cumplir y Dios mueve lo que sea. Las personas tratan de torcer el camino, Dios los vuelve al camino. Y vemos que eran gente normal, o sea, vemos muchas imperfecciones, pero vemos gente que quiere, que anhela, que se esfuerza, gente que quiere más, y pues Dios los usa y los respalda así, ¿sí? Uno puede decir, bueno, ahí en esas preguntas, bueno, vamos a enviar un cuestionario para trabajar estos días, y ahí está, bueno, Pedro se apresuró a elegir a Matías, ¿sí? ¿Por qué hizo esas cosas, sí? Y una de las conclusiones es que eran humanos, es que eran personas que decían, bueno, esto debe ser así, yo siento así, siento de Dios hacer estas cosas de esta manera, y listo. Entonces, en muchas cosas se apresuraron, pero bueno, hay cosas que en el apresuramiento se hacen mal, pero hay cosas que por miedo no se hacen y se tenían que hacer. Entonces, bueno, la obra seguía adelante. La obra sigue adelante a pesar del primer mártir. La obra sigue adelante. Bueno, estos capítulos que vienen son muy interesantes, ver cómo la obra se expande, hay una explosión, ¿sí? Y se cumple aún más el propósito en medio de la persecución. Estas persecuciones trajeron fuerza a la iglesia y van a ser como la llama encendida que va a mantener esto caminando. Entonces, bueno, muchas gracias por venir y seguimos adelante. Voy a estar enviando un cuestionario que nos va a servir mucho para estudiar, ¿sí? Se puede llenar, es bien fácil, no son cosas rebuscadas. Puedes ir leyendo los capítulos y vas llenándolo. Puedes llenarlo de una manera digital y tenerlo ahí para estudio, ¿sí? Cada uno de los quiz lleva bastantes videos, entonces esto nos puede ayudar a mantener un nivel de estudio bueno. Entonces, bueno, el Señor los bendiga. Muchas gracias. Ahí está el código. Muy bien, este es el código. Recordemos que los presenciales, todos los que no estuvieron en la tutoría deben enviar este código. Bueno, gracias, Pastor Juan Pablo. Bueno, todos deben enviar el código, sin excepción, ¿sí? Porque a veces, aunque están ahí, no están muy pendientes.
Sí, ya nos dimos cuenta con el otro grupo que de todos los que estaban asistiendo, solo como 2 tomaron en cuenta cuando apareció el código. Entonces también para que tengamos presente. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Gracias al profesor Juan Pablo por la tutoría. Realmente fue muy buena. ¿Tienes algo más por decir? El formulario que va a enviar el pastor Juan Pablo se lo vamos a enviar a cada uno de los correos institucionales a los que tenemos para la universidad. Bueno, y Gracias. hasta el próximo. Un saludo a mi esposa que aquí está también. Pastora Sandra, Dios les bendiga. Amén, Dios te bendiga. ¿Cómo están? Muy bien, sí, señora. Entonces, hasta el martes habría plazo para enviar este cuestionario, ¿sí? ¿Listos? Listo, muy bien. Muchas gracias. El Señor los bendiga a todos.